días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa y espectacular carne en bistec. Esta es una preparación que los colombianos amamos y que acompañamos con arepa, con arroz, con papa, con yuca. Nos encanta con todo, así que por favor quédate a ver este video. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 2 cebollas bien grandes y las vamos a cortar, ya sea que primero las partas por la mitad y luego hagas pequeños gajitos o en pluma como le llaman, y luego que hagas todo esto con la cebolla la vas a pasar a un plato y vamos a continuar con el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente van a ser 2 tomates, preferiblemente que estén bien maduros, por favor, y los puedes cortar inicialmente así como te muestro, o lo puedes cortar por mitades y luego cortar en pequeñas rodajitas. Luego vamos a hacer lo mismo con un ajo. Algunas personas incluso no le ponen ajo, pero a mí me gusta el saborcito que le deja, así que lo corto en trozos grandes. Y obviamente lo que vamos a necesitar va a ser carne. Yo estoy usando un trozo de 250 a 300 gramos para 2 personas. Y dependiendo pues de lo numerosa que sea tu familia, pues vas a agregar la cantidad de carne, una carne que sea tierna. Le agregas sal, pimienta y lo primero que vamos a hacer es poner en una sartén que ya está precalentada a fuego medio alto porque la vamos a sellar. Muy importante que la temperatura esté bien alta. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a secar la carne. Entonces la vamos a dejar como unos 2 a 3 minutos. La idea es sellarla solamente. Y como se pueden dar cuenta, se selló perfectamente de un lado. Repetimos el proceso. Y una vez la hayamos sellado por la segunda parte, te voy a mostrar cómo va a quedar. La vas a retirar. Así como está la vas a retirar. Si quieres puedes sellar los bordes si el trozo de carne está muy grueso, e inmediatamente vas a integrar la cebolla que cortaste. Vas a poner un poquito de aceite de oliva, o si quieres también puedes poner un chorritito de agua. Todo es a elección tuya. Vamos a dejar que la cebolla se empiece a pochar, se empiece a poner más transparente. Vas a darle vueltas continuamente para evitar que se te vaya a quemar. Y luego vamos a poner el ajo. Una vez hemos agregado el ajo, vamos a dejar aquí como unos segunditos nada más, y posteriormente pues vamos a agregar una parte del tomate. Yo por lo general dejo el tomate que está mucho más maduro y lo reservo para ponerlo después. En este momento vamos a agregar un poco más de pimienta. Si quieres le puedes poner un poquito de orégano, solamente un poquitico para que resalte el sabor. Y luego lo que vamos a hacer sencillamente es mezclar muy bien todos estos ingredientes. Como se pueden dar cuenta, ya la salsa se empieza a formar, ya todo está mucho más consistente. Empezamos y bajamos un poquito la temperatura y lo ponemos de medio a bajo. Agregamos un poquito de sal. En mi caso yo estoy poniendo achiote. En otros países o incluso en Colombia se puede conseguir un poquito de color. Tú también le puedes poner incluso un poquito de comino. Luego mezclo muy bien y ya, como se pueden dar cuenta, pues esto está listo. Así que voy a integrar el pedazo de carne junto con los jugos que botó la carne. En ese mismo plato recojo con un poquito de agua y barro todos los residuos que quedaron y lo integramos a la sartén. Ya con este poquitico de agua, solamente un poquitico, como se dieron cuenta, vamos a dejarlo a fuego bajo, pero primero voy a poner encima de la carne los tomates que reservamos. Ponemos un poco también de la salsa encima y en este momento, así como está, vas a barrer muy bien de pronto los residuos que hayan quedado en las paredes para que el sofrito empiece a darle mucho más sabor a la carne. Para esto lo vas a tapar y lo vas a dejar por unos 3 minutos, 5 minutos. Este es el resultado después de unos 5 minutos, en mi caso a fuego bajo. Ojo, a fuego bajo porque no queremos que la carne tampoco quede muy seca. Y así hemos terminado este plato. Es un plato muy sencillo, mis corazones. Si a ustedes no les gusta el ajo, yo lo que les sugiero es que lo saquen antes de consumirlo. Y listo. Este es el resultado de nuestra carne en bistec, un plato deliciosísimo. Miren esta belleza de colores, no se alcanzan a imaginar el sabor tan espectacular.
Esto es una receta de las primeras recetas que me enseñó mi mamá, a quien dedico este video porque lo preparo tal cual como ella lo hace. Y si a ti te ha gustado este video, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también para que me regales un like. Y recuerda que todas las preparaciones que hagas, que sean de acá de Achiote, me las puedes enviar a Instagram y las publicamos, y todos felices viendo cómo les queda a ustedes también sus preparaciones en sus casas. Y miren esta belleza, la carne queda espectacular. Esto es una exquisitez, así que por favor prepáralo en casa. Al final siempre tenemos todos los ingredientes usados, al igual que las cantidades. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote. Dios me los bendiga. Chao.